Hoy en Conclusiones vamos a escuchar a Giovanna Martínez. Ella es coordinadora provincial de Mumalá Jujuy y además también es dirigente de Libres del Sur. ¿Cómo estás, Giovi? Bienvenida. Gracias, bien, gracias por la invitación. Bueno, venimos de pasar un festejo o digamos un punto de encuentro que fue el 8M, ¿no? Con este nuevo paro de mujeres, iniciando de alguna forma el mes de marzo con números que realmente son alarmantes si hablamos de femicidios. Sí, lamentablemente hasta en nuestro observatorio terminamos hasta el mes de febrero con cifras alarmantes como cada mes, lamentablemente, en los que hemos visto que tenemos 47 casos de femicidios catalogados como femicidios, ¿no? Y después tenemos 3 suicidios femicidas y 64 intentos de femicidios en todo el país. De estos datos, nosotras en la provincia contabilizamos 5 intentos de femicidio, un femicidio que es el de Marina Patagua y un suicidio femicida que es el último que conocimos de la niña en San Pedrito que había sido víctima de abuso. Ahora, Jovis, siempre cuando vemos estas placas que salen habitualmente mes a mes, tenemos que interpretar que detrás de cada uno de estos números, de estas cifras, de estos simples datos, quedan familias, quedan hijos, hijas sin madres, a causa de lo que significa realmente este flagelo social o esta cuenta, ¿no? de femicidios que nada, hasta lo hemos naturalizado lamentablemente. Sí, es lamentable eso también porque, tenemos contabilizado solamente en este año que 55 niños, niñas y adolescentes se han quedado sin madre y vemos, ¿no? Como siempre decimos que los femicidios son todos evitables y que son la punta del iceberg, pero también está esta otra parte que no quiere decir que la violencia cese con el femicidio, porque de hecho tenemos familias que siguen exigiendo justicia por sus hijas, niños y niñas que se quedan sin la madre, que quedan huérfanos, huérfanas. Hay casos en los que estos niños y niñas quedan incluso al resguardo de la familia paterna o del mismo padre, si es que el caso está en investigación y demás. Entonces, y toda esta burocratización, ¿no? que hay después del caso, en los que tenemos familias así como las de Yara, las de Alejandra Álvarez, que siguen exigiendo justicia, siguen marchando. Entonces, vemos que la violencia no se acaba y no nos queda después esta violencia, si se quiere, institucional, que hace que uno no pueda ni siquiera empezar a hacer un duelo como corresponde luego de un femicidio, ¿no? de un hecho tan grave en la vida de una persona y de una familia en general. Yo vi también considerando de que, por ejemplo, la aplicación de la ley Brisa, ya que tomabas estos datos de estos hijos, de estas hijas que quedan sin madre y sin una estructura ya de por sí familiar, es una ley que estamos muy lejos todavía de que realmente la podamos implementar. Sí, totalmente. Y esto porque nos dicen desde el ANSES que están intentando agilizar estos trámites, pero requiere primero toda una burocracia que se tiene que dar desde el Poder Judicial, que es que sea caratulado el caso como femicidio. Es decir, por ejemplo, en el caso de Camila Peñalba, que no estaba caratulado así, esos niños y niñas no podían acceder a la ley Brisa, ¿no? a esos derechos en los que se podía contemplar de alguna manera desde el Estado esa situación y hacer un tipo de acompañamiento comprometiéndose, ¿no? El inicio de esta semana se vio también marcado por este 8M, siempre decimos nada que festejar, ¿no es cierto? Todavía no nos queda mucho en materia de igualdad de derechos y esto se vio reflejado en las calles, principalmente este tema del femicidio, que fue la movilización de muchas de las agrupaciones y lógicamente lo que conlleva como la ley Brisa u otros espacios también en donde estos temas, si bien están plasmados quizás en un papel, muchas veces cuesta que se implementen realmente estos derechos. Sí, lo vimos con la ley Yara también, que hasta el día de hoy no está reglamentada y que no tiene un presupuesto que veamos que sea acorde a la problemática, que sea teniendo en cuenta la dimensión, ¿no? de cómo nos atraviesan el día a día.
Ahí es un caso serio que tenemos en la provincia porque ya han pasado más de 4 meses y no tenemos reglamentación y no tenemos un presupuesto asignado que nos vaya a decir que se están poniendo realmente presupuestos conforme a la problemática, o sea, que puedan cambiar significativamente la prevención, el abordaje de la violencia y después también hacer un seguimiento de cada situación y caso que llega, ¿no? Recordamos un septiembre completamente negro para la provincia de Jujuy, quedó marcado no solamente en la agenda local, sino también a nivel nacional, puntualmente con lo que sucedió con Coyara. ¿En qué focaliza esta ley? Y la ley focaliza sobre todo, nos parece a nosotras que no coincidimos tanto con esta ley, es en las fuerzas de seguridad, ¿no? Y lo hemos visto, bueno, hacer hincapié en la capacitación, en destinar mayor capacitación en los dispositivos electrónicos. Hablan del abordaje de la prevención, para nosotras eso es fundamental, poder tener una implementación seria y responsable y masiva, sobre todo de prevenir la violencia de género. La aplicación de la ESI también no la contempla dentro de todo como un eje central que es fundamental para poder empezar a cambiar no solamente el ahora, sino también el futuro de estas niñeces y juventudes que van a seguir replicando esta sociedad, digamos. No está cambiando, no está viendo desde el Estado una perspectiva que sea encarando a empezar a transformar la realidad. Y bueno, para nosotras hace mucho eje en el tema de la seguridad, pero también nos parece que es fundamental no poner solamente los objetivos ahí, sino también en las capacitaciones reales a todas las personas que trabajan dentro del Estado, que sean contempladas como una capacitación constante, no como esto, ¿no? Cursos de un día en donde se cree que esto es lo que va a hacer. Sabemos que la información está todo el tiempo renovándose, los criterios, las formas de actuar y de proceder también están todo el tiempo intentando ser mejores para la atención y el abordaje de la violencia. Así que lo hemos visto ahí, sabemos que hasta el 31 de enero, contábamos en Jujuy que habían hecho un anuncio y demás desde el Ministerio de Seguridad de los dispositivos electrónicos y de una aplicación que tiene también todas sus limitaciones a la hora del abordaje, porque sigue quedando como una responsabilidad de la persona que está sufriendo la violencia apretar el botón o contar con la conectividad o poder apretar llamar para avisar que su agresor está cerca. Entonces creemos que en realidad el monitoreo de los agresores es lo que debería ser fundamental, porque bueno, también las mujeres saben que las restricciones de hogares son una línea imaginaria porque no hay nadie encargándose de cuidar que el agresor no sobrepase esa línea, más que la misma mujer o el entorno familiar que esperemos que todas lo tengan cerca, ¿no? Que no resulta así también en la mayoría de los casos. Sí, que siempre son violentadas, ¿no? Esa línea imaginaria. Ponés como eje central, siempre volvemos a la figura y el rol del Estado dentro de esta problemática. Hay una frase tuya que rescaté ya como para ir dando cierre. Si desde el gobierno, desde el Estado, ¿no es cierto?, siguen subestimando la violencia de género, no destinan presupuesto ni reglamentan la ley IARA, la realidad que vivimos día a día no va a cambiar. Fue lo que dijiste. ¿Qué sucede con ese presupuesto? Porque ya hemos hablado acerca de esta violencia de género y qué es lo que el Estado no estaría haciendo. También hablamos ya de la ley IARA. ¿Y qué pasa con el presupuesto? El presupuesto fundamental, lo que sabemos, lo que se había presentado el año pasado, era, por ejemplo, que se iban a asignar a esta ley de emergencia 140 millones de pesos, que nos damos cuenta de que es mínimo en relación a otras políticas, a la asignación que se le está dando a otras políticas. Por ejemplo, a instituciones religiosas se está destinando, en vez de 140 millones, 1.400 millones de pesos. Entonces ahí vemos que no están teniendo en cuenta esta problemática, la siguen subestimando como que es algo que no es tan grave. Nos parece eso, que siguen pensando que la violencia está y que no es tan grave y que se puede superar. El tema es que eso lo puede pensar una persona que no tiene información, ¿no? Una persona que todavía piensa desde un lugar desde la confianza o la fe,
que las condiciones pueden cambiar sin tener un acompañamiento, un equipo interdisciplinario, sin tener un abordaje por parte de profesionales. Esto lo vemos así, entonces si el Estado no puede ver cuántas veces se podría haber intervenido para evitar un femicidio, es decir, todas las veces que desde el Estado se podría actuar para frenar la violencia, para terminarla, para poder proteger a las víctimas. Si no se contempla todo ese abanico previo a los femicidios, es muy difícil que puedan dimensionar entonces cuánto trabajo se requiere para eso, y es lo que vemos reflejado, ¿no? Porque si bien se están abriendo centros de atención, no sabemos con qué presupuesto se va a trabajar con eso, qué cantidad de profesionales va a haber, cuáles van a ser los criterios para los dispositivos electrónicos, para las entregas. Nos llegan a nosotras casos y a la vez también los vemos en las redes sociales, también cuando hay denuncias de mujeres que denuncian varias veces a los agresores. Hemos visto videos en donde los agresores saltan para dentro de la casa y no hay nada que las resguarde en ese momento a las mujeres más que esperar a que la policía llegue, que en muchos casos llega tarde. Esto también hay que decirlo porque no cuentan teóricamente con un presupuesto o con efectivos o con móviles para ir a socorrer a esa persona, a esa mujer, y esos casos nos llegan todo el tiempo, ¿no? Si bien es una de las últimas alternativas que toman, porque son muy pocas las que denuncian, o sea, son más las que no denuncian, lo que vemos es que saben que no va a ser una respuesta inmediata a la resolución de esa violencia, al cese de esa violencia, sino que también ellas se tienen que de alguna manera entrampar en esos procesos burocráticos, que esperando una respuesta primero rápida y segundo que realmente sea contundente para frenar la violencia con el agresor, ¿no? Quedan ahí en ese laberinto judicial. Sí. Yomi, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.